Elías, aunque no nos ha dejado ningún escrito, es considerado después de Moisés la figura más importante del Antiguo Testamento. Vamos a acercarnos al profeta Elías desde la Biblia, desde la tradición monástica y desde la tradición carmelitana. Con el profeta Elías, que significa Yahvé es mi Dios, nos encontramos con un hombre, como diría de él la carta de Santiago, semejante a nosotros. Elías es un hombre del pueblo, no es un cortesano como sucede con otros profetas de la Biblia. Elías, que en la historia de Israel es el profeta por excelencia, educado en el yavismo, aparece enviado por Yahvé para defender su culto frente a la idolatría fenicia, que debido a los compromisos diplomáticos, económicos y familiares de la dinastía Onrid, había penetrado en Israel. Pocos son los datos personales que nos da la Biblia sobre Elías. No existe información sobre sus orígenes. Solo sabemos que era de los moradores de Galad, la región al este del Jordán, donde la fe en Yahvé se mantiene más pura que en el oeste, donde Israel ha entrado en contacto con el culto de Baal. Se dice que procedía de Tesbis al llamarle Elías el Tesbita, pero a renglón seguido nos da a entender que es un hombre desarraigado, siempre de aquí para allá, unas veces por mandato divino, otras intentando poner tierra de por medio para salvar su vida, siempre amenazada. El ministerio profético de Elías, que se sitúa en el siglo IX, en el llamado Reino del Norte o de Israel, lo encontramos registrado en el primer libro de los Reyes, capítulos 17 al 19, y segundo libro de los Reyes, capítulo 1 y 2. El llamado ciclo de Elías presenta 6 episodios de la vida del profeta. El primero es cuando Elías predice al rey Acab una terrible sequía, la cual es vista como castigo divino por la adoración de Baal en Israel. Su ida al desierto, donde es alimentado por los cuervos, y el viaje a la ciudad de Sarepta, donde recibe la hospitalidad de una viuda a la que recompensa resucitando a su único hijo. El segundo episodio es el juicio de Dios en el Monte Carmelo, que implica la toma de posesión de un santuario local para el culto de Yahvé, y en donde plantea al pueblo de Israel la necesidad de mantenerse fiel al primer mandamiento. Yahvé no admite otro Dios frente a sí. En el Monte Carmelo, Elías convierte en problema de todo el pueblo la cuestión de quién es Dios en Israel. Tras el holocausto del Carmelo, Dios hace caer una abundante lluvia sobre el país. El tercer episodio es el que nos presenta Elías, que perseguido por la reina Jezabel, huye al desierto donde experimenta el cansancio, el miedo, la persecución, el hambre, y siendo alimentado por el ángel, continúa el camino hasta el monte Orez, la montaña santa, donde sentirá el pánico sobrecogedor ante el misterio. El cuarto episodio es la viña de Naboth, donde volvemos a encontrarnos con el rey Ahab, que aunque era fiel al Señor, toleraba el culto de Baal, y que aunque respetaba la tradición de Israel y los derechos de sus súbditos, toleraba el perjurio y el asesinato. Elías tiene que denunciar al rey, recordándole que no matar y no codiciar son 2 preceptos del Decálogo, los que el rey, impulsado por su esposa Jezabel, ha violado. El quinto episodio es el anuncio de la muerte del rey Ocosías, que habiéndose caído por una ventana, se dirige para ser curado a una divinidad cananea, Belcebú de Ecrón. Frente a la actitud del rey, aparece Elías defendiendo el yavismo. Solo Yahvé es capaz de curar cualquier clase de enfermedad. La actitud de Ocosías, dirigiéndose a una divinidad extranjera y no a Yahvé, es una falta de fe, es una apostasía de Yahvé, un pecado contra el primer mandamiento. El sexto y último episodio es el arrebatamiento de Elías al cielo en un carro de fuego. Es la respuesta a la petición que Elías había hecho en el desierto a Dios: llévate mi vida. Dios toma y se lleva lo que es suyo, la vida de su profeta, donde quiere y cuando quiere. En medio de la corte sensual de Acab, de los excesos del culto de Baal y Astarte instituidos por Jezabel en Samaria, que pretendían eliminar el yavismo en Israel, Elías pasa por ser el defensor de los derechos de Dios, de la identidad del pueblo frente a los peligros de ser absorbido por el medio ambiente. El Baal de la historia de Elías es Baal Merkar, la deidad protectora de Tiro, que el rey Acab impulsó después de su matrimonio con la princesa fenicia Jezabel.
En Elías nos encontramos con el defensor de los derechos de Dios, pero también de los derechos de los pobres frente a la arrogancia de los poderosos, como sucede en el episodio de la viña de Nabot. La defensa de los derechos de los pobres coincide con la fidelidad o pasión que muestra por el Dios de Moisés, que había acompañado siempre al pueblo. La tierra que posee una familia, en este caso Nabot, es un don de Dios, y no reconocerlo y no respetar los derechos de Nabot, que es lo que hace Jezabel, es ir contra el pacto que Dios había hecho con su pueblo. No solo es fiel a Dios entre la gente de su pueblo, rompiendo con los esquemas religiosos de su tiempo y de su pueblo, para quien Dios debe quedar circunscrito a los límites del pueblo elegido, abre los beneficios de Dios a los paganos. Dios le envía a salvar del hambre a una pagana, la viuda de Sarepta. Sarepta era una pequeña ciudad de Fenicia, la tierra de donde procede la reina Jezabel con su culto extranjero. La intención del relato es clara, pretende decirnos que el poder del Señor se extiende también a esa tierra que está más allá de las fronteras de Israel. Si leemos atentamente la historia de Elías, nos encontramos que su vida es como un viaje. Es el viaje donde la meta se presenta lejana y donde es invitado a dejarlo todo, la inquietud por el futuro, pero también la nostalgia del pasado. Elías siente el fracaso, y es que a pesar de su fidelidad a Dios, vive el conflicto interior de saber si sirve para algo todo lo que ha hecho. Todo se vuelve contra él, sobre todo la ambición de una reina sin escrúpulo, que se ha visto puesta en ridículo por él, un profeta no cortesano y que no se casa con nadie. Esto es lo que pone en peligro su vida. Elías tiene miedo y poniendo tierra de por medio, quiere marchar lejos. Como dice el libro de los Reyes, se levantó y se fue para salvar su vida. Y en el camino, cuando siente el zarpazo de la soledad no deseada y del abandono, no solo tiene miedo de que le quiten la vida, sino que es él el que desea que ésta termine, y falto de aliento llegó a pedir la muerte. Basta ya, Yahvé, toma mi vida. El verdadero motivo de la desesperanza de Elías es el declive de la fe en Yahvé, en Israel, a la que él había permanecido fiel. El sueño de Elías bajo la retama no es fruto del cansancio, sino del desaliento. Cuando Elías toca fondo, cuando más derrotado se siente, es entonces cuando se da cuenta que hay mucho camino que andar. Levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Una forma de decir que es Dios quien va dirigiendo su camino. Cuando el pueblo cae en la tentación de abandonar a Dios, Elías camina al Horez, la montaña santa, donde Dios siglos antes había revelado al pueblo y se había dejado ver por Moisés. Y allí Elías manifiesta a Dios su sufrimiento. Pero en el Horez, Elías tendrá la experiencia más radical de su vida. Llega a comprender que Israel no está en las últimas, y aunque dos vengadores, Hazael el arameo y Jehud, causarán estragos en Israel, este seguirá existiendo ante Yahvé como un resto, el de los fieles, aquellos que no doblaron sus rodillas ante Baal, del que surgirá el nuevo Israel. Elías, el hombre que ha sentido el desencanto, el fracaso, la persecución, y que se ha deseado la muerte, va a encontrarse con Dios en el Horez, pero Dios no aparece en ninguno de los elementos en los que tradicionalmente había sido percibido, ni en el huracán, ni en el terremoto, ni en el fuego, los elementos ordinarios de la teofanía, estaba Dios. En el Horez, Elías experimenta que Dios puede hacerse presente de forma muy distinta a como tradicionalmente había sido percibido. Elías percibe que Dios pasa en una suave brisa que simboliza la espiritualidad de Dios, la intimidad. Lo importante es saber escuchar la voz de Dios en lo más interior de uno mismo. Esto es lo que significa la suave brisa, una subidísima y sabrosísima inteligencia de Dios y sus virtudes. Y Elías en el monte, ante el paso de Dios en la suave brisa, se cubrió el rostro con su manto, que la tradición espiritual ha interpretado como cegar el entendimiento, lo que es lo mismo. Elías vio claro que cualquier cosa que considerase o entendiese sobre Dios es muy distinta y distante a Dios, y que hay que dejar a Dios ser Dios, no convirtiéndole en una proyección de nuestras ideas o proyectos. Elías en su viaje ha hecho la experiencia de la pérdida. Lo ha perdido todo: su tierra, su gente, la seguridad, la misma noción de Dios,
de ese Dios por quien ardía de celo y al fin, cosa rara en el Antiguo Testamento, ni descendencia deja, cuando esta era vista como la mejor bendición de Dios. La tradición le recuerda como un hombre célibe, cuyo celibato se convierte no en una forma cómoda de estar en la vida, sino de entrega a la causa de Dios. Solo nos queda de él la memoria de un hombre libre y fiel a Dios. No acaba en el Orez el viaje de Elías. Tuvo que desandar lo andado para volver donde se construye la vida de cada día y donde la fidelidad a Dios se paga cara. Elías vuelve para comprometer su palabra, no con los poderosos a cuyo lado nunca se sintió seguro, sino para seguir anunciando al Dios vivo, por quien su corazón siempre ardía de celo. Elías, a lo largo de la tradición bíblica, es vista como representante de los profetas, llamados a mantener viva la alianza con Yahvé. Y en la escena evangélica de la transfiguración aparece junto a Jesús con Moisés, el legislador, que representa la acción liberadora de Dios y la alianza con su pueblo. El profeta Elías aparece en la narración bíblica no como objeto principal de la misma, sino como elemento integrante de un acontecimiento más extenso, el autotestimonio de Yahvé, en una época de decadencia religiosa de Israel. Lo importante en la narración no es Elías, sino Yahvé. Las narraciones sobre Elías son narraciones sobre Yahvé, que es quien realiza todos los acontecimientos. Elías defiende que Israel solo pertenece a Yahvé, que Yahvé no acepta la apostasía de su pueblo. El argumento que Elías había utilizado en su lucha contra el dios Baal es: solo uno puede ser Dios, Yahvé o Baal, y si Yahvé es Dios, seguidle. Para Elías, fuera del Dios de Israel, no hay otro Dios que merezca tal nombre. La importancia de Elías reside en ser un personaje del que se sirve Yahvé. El mismo Elías se define a sí mismo como: vive Yahvé, Dios de Israel, a quien sirvo. En torno a la figura de Elías se han desarrollado numerosas leyendas. La tradición judía y cristiana ha conservado todos los detalles sobre su familia, diciendo que era de origen sacerdotal y que permaneció siempre célibe, aunque la Escritura no habla de esto. La tradición judía identifica a Elías con Finés, haciéndole testigo de toda circuncisión y árbitro de todas las cuestiones difíciles. La tradición maometana hace de Elías la personificación de Al-Shir, el siempre verde, considerado como amigo de Dios, símbolo del conocimiento auténtico y de la vida eterna, el protector de la inocencia, el vengador de los vicios, el que guía a quienes están destinados a conocer a Dios. En la tradición cristiana, el fuego del cielo abrasando el altar de Elías es prefiguración del fuego del Espíritu Santo en Pentecostés. Elías, alimentado por el cuervo, pasa a ser un símbolo eucarístico. De hecho, esta escena era común en la decoración de los refectorios de los monasterios griegos. La viuda de Sarepta acogiendo a Elías pasa a ser símbolo de la iglesia de los gentiles acogiendo al Salvador. La nube que sube del mar pasa a ser una prefiguración de la Virgen María. La escena de Elías acostado a la sombra del arbusto deseándose la muerte se convierte en símbolo de la agonía de Cristo en el monte de los Olivos. La entrega del manto de Elías a Eliseo se convierte en una prefiguración de la entrega de las llaves por Cristo a San Pedro, de la transmisión de los poderes de Cristo a la Iglesia. El arrebatamiento de Elías al cielo en el carro de fuego está expresando la esperanza en la resurrección, pero también prefigura la ascensión de Cristo a los cielos. Elías es de los pocos personajes del Antiguo Testamento que ha tenido el privilegio de entrar, y lo ha hecho tempranamente, en el santoral cristiano. Parece ser que fue en Grecia, donde se le comenzó a rendir culto, asociándole al dios pagano Helios, el dios Sol, y fue individualizado como patrón de los lugares elevados. De hecho, las capillas dedicadas al profeta solían ocupar los sitios altos. En Bizancio, donde le fueron dedicados numerosos monasterios, aparece vinculado a la vida monástica. El emperador Basilio le atribuye los éxitos de sus victorias. Incluso el Nea, la nueva iglesia construida en Constantinopla, que él funda, el principal objeto de devoción es el supuesto manto del profeta Elías. Por influencia de la iglesia de Constantinopla, el culto al profeta Elías se extiende por los países eslavos, fundamentalmente por Rusia, evangelizada por misioneros procedentes de esta iglesia, donde viene a sustituir en el imaginario popular
al dios pagano Perún, aquel que toca el tambor en los cielos. En Novgorod, durante la Edad Media, había dos iglesias dedicadas a Elías, una a Elías húmedo y otra a Elías seco, donde solían ir en rogativa los agricultores dependiendo del tiempo que hiciese. Los eslavos del sur llamaban a Elías el tonante, creyendo que el trueno era producido por el carro de Elías al rodar. El lugar ocupado por el profeta Elías no solo en el Antiguo Testamento y en la tradición judía y árabe, sino también en el Nuevo Testamento y en el cristianismo, ha llevado a que Elías sea recordado por los padres de la Iglesia desde muchos puntos de vista. Unos insisten en la relación entre Elías y Moisés, o Elías y Juan Bautista. Otros centran su atención sobre el anuncio del retorno de Elías al final de los tiempos, a partir de las profecías de Malaquías. No falta quien pone de relieve la personalidad del profeta, presentándole como modelo de vida perfecta. Elías, un hombre de oración y acción, fue considerado a lo largo de la antigüedad cristiana y de la Edad Media capitán de toda la vida religiosa. Elías, por su dedicación a la oración, por la pobreza, la continencia, la soledad en el desierto, es visto como modelo y precursor del movimiento eremítico del siglo IV, que buscaba la perfección y la vida apartada del mundo, como hizo Elías, a ejemplo del cual los ermitaños se retiraron al desierto para practicar más libremente la vida de perfección y para encontrar en el ascetismo un sustituto del martirio. El carmelita descalzo Elías Friedman, en su obra El Monte Carmelo y los primeros carmelitas, nos dice que la tradición eliana puesta en circulación por los monjes de Egipto se desarrolló esplendorosamente en las palabras de los padres de la Iglesia. Los autores antiguos llamaron a Elías padre de toda la vida monástica, principio y origen de todas las órdenes. Ya San Jerónimo afirmaba que cada instituto tiene sus príncipes. Nosotros tenemos por príncipes del nuestro a los Pablos y Antonio, a los Julianes, Hilariones y Macarios, y volviendo a la autoridad de las Escrituras, nuestros príncipes son Elías y Eliseo, nuestros caudillos los hijos de los profetas, que vivían en los campos y soledades y hacían sus moradas cerca de la ribera del Jordán. San Ambrosio dice que así eran estos varones, Elías, Eliseo y Juan, quienes vestidos de pieles de cabra, desnudos, oprimidos por angustias y sufrimientos, vivieron en los desiertos, en el corazón de altas montañas, separados de los hombres, en inaccesibles grutas, sombrías cavernas y profundas cuevas. San Atanasio afirmaba que Antonio decía que a su parecer el asceta debía examinar cada día su vida como en un espejo, a ejemplo del gran Elías. Y Casiodoro llega a afirmar que Elías profeta y Juan Bautista fueron los príncipes de esta elegantísima filosofía que es la vida monástica. San Isidoro se pregunta y a la vez se responde: ¿de dónde les vino a los monjes el ejercicio de la pobreza? ¿Quién fue el autor de esta conversación? ¿De quién imitan el hábito? Por cuanto atañe a la autoridad de las Sagradas Escrituras, los príncipes de este instituto fueron Elías y su discípulo Eliseo, o los hijos de los profetas. Y finalmente San Bernardo, en su comentario a la regla de San Benito, capítulo 1, escribe que el Viejo Testamento, Elías y Eliseo fueron inventores y autores de estos monjes, mas en el Nuevo fue Juan Bautista y finalmente, después en tiempo de los apóstoles, Pablo, Antonio y Macario, padres antiquísimos. En las constituciones de los carmelitas descalzos se afirma que entre los verdaderos personajes bíblicos rendimos culto especial al profeta Elías, que contempla al Dios vivo y se abrasa en celo de su gloria como al inspirador del Carmelo, y consideramos su carisma profético como ideal de nuestro llamamiento a la escucha y proclamación de la palabra de Dios. En el lenguaje conventual, sobre todo antes de la reforma conciliar, al referirse al profeta Elías, los carmelitas lo hacían siempre llamándole nuestro santo padre San Elías, lo que no hacía más que perpetuar de forma expresiva las formas que tenía Santa Teresa y San Juan de la Cruz de referirse al profeta, al que siempre llamaron nuestro padre Elías, ya fuese para glosar el silbo del aire delgado
o el toque delicado en San Juan de la Cruz, o para envidiar el hambre de la honra de Dios en Santa Teresa, animando las quintas moradas a la contemplación como algo consustancial a la vida carmelitana. Porque todas las que traemos este hábito sagrado del Carmen somos llamadas a la oración y contemplación, porque este fue nuestro principio, de esta casta venimos, de aquellos santos padres nuestros del Monte Carmelo, que en tan gran soledad y con tanto desprecio del mundo buscaban este tesoro, esta preciosa margarita de que hablamos. La Orden del Carmen tiene al profeta Elías, que contempla al Dios vivo y arde en celo por su gloria, como inspirador del Carmelo, y considera su carisma profético como tipo de nuestra llamada a escuchar la palabra de Dios en la intimidad para transmitirla luego a los demás. De los testimonios que tenemos sobre los orígenes de los carmelitas, pocos por cierto, debemos afirmar que ni el elemento eliano ni el mariano, que configuran la personalidad del Carmelo, aparecen en la regla. No obstante, ambos forman parte de esas venerables tradiciones de las que no podemos prescindir a la hora de comprender al Carmelo. Aunque Elías no fue el fundador espiritual ni jurídico de la vida monástica, el movimiento monástico del siglo IV tuvo a Elías como modelo de perfección, de pobreza, de continencia, de soledad en el desierto y de vida de oración. En esta línea aparece el profeta Elías vinculado a la Orden del Carmen. Así lo recoge el abad benedictino Tritemion, quien a principios del siglo XVI afirmaba: Elías, aunque no sea él quien les haya dado una regla escrita, con todo, ha sido el ejemplo y modelo de la santa vida de los carmelitas. Los primeros ermitaños occidentales llegados a Tierra Santa a principios del siglo XII se establecieron en muchos lugares ligados al recuerdo de episodios de la vida de Jesucristo, como el Valle del Jordán, el Monte de la Cuarentena, el Valle de Josafá, el Monte Tabor. Los ermitaños latinos, de los que se derivan los primeros carmelitas, se establecieron en el Monte Carmelo a finales del siglo XII, como consecuencia del repliegue de los solitarios repartidos por Tierra Santa, a causa de la derrota del ejército cruzado en la batalla de los Cuernos de Jatín, que tuvo lugar en los montes de Galilea el 4 de julio de 1187, y en donde el ejército cruzado fue aniquilado por el sultán Saladino, dando por finalizado el reino cristiano de Jerusalén. En la cláusula del tratado de 1192, con el que se pone fin a la Tercera Cruzada, toda la zona costera, desde Gaza en el sur hasta Tiro en el norte, en la cual se incluye el Monte Carmelo, quedaba en poder de los cruzados, y en este sentido el Monte Carmelo es el único lugar donde los ermitaños y solitarios de todo tipo, anteriormente esparcidos por Tierra Santa, pudieron continuar con su vida solitaria. La única vinculación entre el profeta y los ermitaños o primeros carmelitas es que estos habitaron la montaña del Carmelo, haciendo de ella su particular campamento para llevar a cabo el combate espiritual. El Monte Carmelo, desde antiguo, estaba vinculado al recuerdo del profeta Elías. Los ermitaños latinos apropian de la tradición patrístico-monástica, que tanto en Oriente como en Occidente veneraban al profeta Elías como prototipo de la vida solitaria y monástica, y establecen una vinculación directa entre Elías y el Carmelo. Será a partir de 1280 cuando se desarrolla la teoría de la sucesión hereditaria, que afirma que los carmelitas son herederos directos del profeta Elías, lo que llevará al beato Juan Soret, prior general de la Orden del Carmen y reformador de la vida carmelitana del siglo XV, a pedir a los carmelitas: haced las obras de Elías. Y es que Elías, a quien invocan como guía y padre, se había convertido en la imagen viva del carmelita. Es en este momento cuando Elías pasa a ser parte integrante de la espiritualidad carmelitana. Así lo recoge la rúbrica prima de las Constituciones de los Carmelitas de 1281. Puesto que ciertos hermanos nuestros, de los más jóvenes, se preguntan en dónde y cómo nuestra orden tuvo su principio y no saben cómo en verdad responder, para ellos y para todos cuantos se hagan las mismas preguntas, queremos dar por escrito la siguiente respuesta. A quienes pregunten de dónde y cómo tuvo principio nuestra orden, así hemos de responder. Declaramos, dando testimonio de la verdad,
que desde el tiempo en que los profetas Elías y Eliseo vivieron devotamente en el Monte Carmelo, los santos padres, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, a quienes la contemplación de las cosas celestiales condujo a la soledad de este monte, llevaron allí sin duda vida ejemplar, junto a la fuente de Elías, en santa penitencia, mantenida sin interrupción y con provecho. A estos mismos sucesores, Alberto, patriarca de Jerusalén, en tiempo de Inocencio III, unió en una comunidad, escribiendo para ellos una regla, que el Papa Honorio, sucesor del mismo Inocencio, y muchos de sus sucesores, aprobando esta orden, la confirmaron con mucho encomio por medio de cartas. En la profesión de esta regla, nosotros, sus seguidores, servimos al Señor en diversas partes del mundo hasta el día de hoy. Desde finales del siglo XIII y primera mitad del siglo XIV, se desarrolla el espíritu eliano de la orden, manifestado en la afirmación de Elías, fundador de la vida solitaria, idea que habían tomado de la tradición patrístico-monástica, en la sucesión interrumpida junto a la fuente de Elías de los solitarios en el Monte Carmelo, desde el tiempo de los profetas a los del patriarca Alberto, el que les da la regla. Aquellos carmelitas, sin una identidad clara y obsesionados por demostrar su antigüedad, que estaban en entredicho como orden, en vez de ocuparse de escribir su propia historia, lo que estaban viviendo, lo que hicieron fue recoger la tradición monástica y patrística sobre Elías y apropiársela para intentar probar la antigüedad de la orden y así conseguir el respeto de las otras órdenes religiosas y la aprobación de la Iglesia.